el Instituto Tomás Moro ha querido realizar este esfuerzo de entrevistar a los candidatos a diputado por el primer lugar de San José para la próxima legislatura, para el cuatrienio 2026-2030. Así que tenemos el gusto de presentarles las entrevistas de aquellos candidatos que han querido aceptar nuestra invitación. Para nosotros es muy importante que los católicos y toda persona de buena voluntad podamos hacer un voto informado y sepamos o tengamos mejor información sobre qué piensan nuestros candidatos, aquellos que quieren el voto para estas próximas elecciones en Costa Rica. Muy importante aclarar y decir que las posturas que expresan los candidatos son precisamente posturas personales y no representan las posturas del Instituto Tomás Moro, que en todo se adhiere, por supuesto, a la doctrina de la Iglesia Católica. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir con la señora Abril Gordienco, candidata a primer lugar por el Cantón de San José, primer lugar por el Cantón de San José, y quien tiene el gusto de acompañarnos en esta ocasión. Bueno, el gusto es nuestro, por supuesto. Doña Abril, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Muy gentil, muchas gracias, de verdad que sí. Bueno, cuéntenos un poco, ¿quién es Abril Gordienco? Abril Gordienco, eso siempre me cuesta definirlo un poco y me gusta además usar el segundo apellido, Abril Gordienco López, porque en mi vida la influencia de mi mamá es tan importante como la de mi papá y siempre me gusta honrarla de esa forma. Soy hija de un médico y de una educadora. Creo que entonces eso hace que lleve como muy en el corazón lo que yo creo que son los dos pilares del bienestar y de la paz social en Costa Rica, que son la salud pública y la educación pública. Y bueno, estudié Derecho, ejercí el Derecho, ejercí como abogada por unos 18, 20 años, siempre combinándolo con mi vida familiar. Tengo 4 hijos y luego ya cuando pues crecieron y por vocación de servicio dejé el ejercicio del derecho y desde hace 15 años estoy más dedicada a actividades como de acción social desde la ciudadanía, participando en diversas organizaciones no gubernamentales que promueven causas que creo que son fundamentales como desarrollo humano, reforma electoral y educación. Y bueno, y tengo otra beta como de escritora. He sido columnista de opinión desde los 19 años, ya llevo casi 40. También soy autora de varios relatos cortos y de una novela. Y he sido profesora universitaria tanto en la UCR como en la Universidad Lead. Y no sé qué más puede ser relevante. Bueno, tengo una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Y bueno, siempre he sido de la unidad desde chiquilla, ¿Sí? desde que era adolescente como guía en las escuelas y luego pues he participado en casi todas las campañas, apoyando ya sea con la redacción de plan de gobierno, en diferentes formas y además el día de las elecciones, siempre que puedo me encanta ser miembro de mesa, me parece que es una experiencia bellísima que nos recuerda y nos renueva la vocación democrática que tenemos. Qué interesante, ahora que usted lo menciona y su afiliación al Partido Unidad Social Cristiana, yo recuerdo que usted en el 2014 sí estuvo en la fórmula del Partido Movimiento Libertario. Así es. Y recuerdo, y usted me podrá corregir, ¿verdad? Pero recuerdo que hubo varios socialcristianos que también estuvieron en ese, digamos que algunos se pasaron a filas y después volvieron, creo que algunos al PUSC. ¿Puede ser su caso? Cuéntenos un poco. Totalmente, sí. Yo estaba fuera de la política en ese momento, un poco, como le digo, por la crianza de mis hijos. Mi mamá también quedó a mi cargo por muchos años. Entonces, estaba fuera de la política, pero sí ya había iniciado un activismo para promover ciertas reformas electorales que a Otto Guevara le parecieron interesantes. Me buscó, comenzó a apoyarnos y en su momento, cuando se acercaba la campaña política, nos propuso, bueno, a don Telmo Vargas, que también venía de la unidad, el mismo Otto venía de la unidad, Sí. y él incluso creo que fue secretario bueno, ya
secretario de, se me fue el término, No se preocupe. de capacitación, me parece Claro, que. ok. Y don Telmo había sido ministro de Hacienda en un gobierno social cristiano, pues yo también, como le digo, había trabajado tanto con don Rafael Ángel como con don Miguel en algunas cosas. Y pues bueno, no me sentía tan extraña, ¿verdad? No era que estaba pasándome o aceptando formar parte de un posible gobierno con una ideología totalmente diferente a la mía. Además, en ese caso, tanto don Telmo como yo conversamos mucho con él porque ambos socialcristianos, ¿verdad? Yo le dije, yo no soy libertaria, y me dijo, mira, yo entendí en aquel momento, ya estamos hablando hace casi 10 años, Claro. ¿verdad? O 11 años más bien. Así es. Me dijo un cambio en los estatutos y incluimos varios de los principios socialcristianos, nos hemos movido más al centro. Y bueno, cuando uno tiene espíritu de servicio y se le presenta una oportunidad como esa, con alguien que, como le digo, no chocaba totalmente con mis valores y mis creencias o mi ideología, por eso acepté, pero pasada esa campaña, regresé a Claro. mi país social cristiano. Ah, mire, qué interesante. Y en ese sentido, ¿cómo calificaría usted la labor del candidato Juan Carlos Hidalgo hasta la fecha? Mire, a mí me parece que es un candidato, que es una persona, sobre todo, es una persona muy capaz, muy preparada. Creo que sería el mejor presidente del abanico de candidatos que hay, que son muchos esta vez. Así es. Con mayor razón hay más competencia y aún así estoy convencida de que es el más preparado. Es una persona además con una visión de mundo que es importante para Costa Rica, que somos un país pequeñito, que necesitamos definitivamente estar interconectados con el mundo. Él en eso tiene vasta experiencia y una preparación interesante, pero también conoce la realidad del país, aunque vivió muchos años fuera, ya él regresó al país hace 5 años, precisamente con el deseo de servir y de involucrarse con el destino del país y asumió el liderazgo bueno, primero trató se postuló para diputado, en tercer lugar por San José, no quedó por muy poquitos votos, pero entonces se postuló para presidente del partido y lo logró, hizo una presidencia, yo diría, muy destacada, con cambios importantes en los estatutos, un relanzamiento de la imagen y de renovación de liderazgos y de estructuras, lo cual es muy importante porque eso afianza su capacidad de liderazgo. Y además, pues, recorriendo el país de extremo a extremo para escuchar, para recoger. Además, él decidió, bueno, en el periodo de él, la Unidad Social Cristiana ganó varias alcaldías, o sea, muchas más alcaldías de las que tenía en la elección de hace año y medio, casi 2 años. Y ¿por qué le iba a mencionar lo de las alcaldías? Bueno, pues parte como de ese líder. Ya sé por qué. Porque pasadas las elecciones él empezó a pensar, bueno, ya hay que comenzar a trabajar en el plan de gobierno. Y con esa antelación es que empezamos a trabajar en el plan. A mí me tocó articular o coordinar el capítulo de educación y trabajamos cerca de o alrededor de 1 año en mi caso, un grupo, pero creo que fue el caso de todos los capítulos, con un equipo interdisciplinario, gente muy preparada, tanto gente que está dentro del MEP como gente que ha estado dentro del MEP como gente del sector privado, y no solo de educación, sino de distintas profesiones, porque la educación tiene que ver con todo. Y era importante que fuera un plan muy sólido, muy robusto. Y yo me siento súper satisfecha también con el plan de gobierno al cual, pues, el candidato Juan Carlos le dio tanta importancia, que eso también me refuerza a mí su capacidad, su liderazgo, su compromiso con el país. Muy bien. Mire, y que tal vez entrando ya en materia, quisiera preguntarle sobre cuestiones de realidad nacional. ¿Cuál cree usted que son los 3 principales retos que enfrenta el país y por qué? Bueno, pues el primero y más obvio es seguridad, no porque sea más importante que educación, por ejemplo,
sino porque es más apremiante o es más urgente o es como estamos perdiendo el país, ¿verdad? Hemos perdido incluso ya, podríamos decir, territorios específicos. Hay zonas donde nuestra policía, nuestra fuerza pública no se atreve a entrar. Hay zonas donde no hay control ya. En parte porque este gobierno retiró a las fuerzas de policía, de guardacostas, la policía antidrogas de los lugares donde debían estar, como la zona sur, como puertos y aeropuertos. También reportó el semanario Universidad que este mismo gobierno ha estado construyendo algunas instalaciones como muelles, ¿verdad? En algunas partes del país, pero no están controladas adecuadamente. Entonces, eso se lo comento porque definitivamente hemos perdido territorio. Pero además de haber perdido territorio, estamos perdiendo o hemos perdido la paz. Ya no hay una zona del país donde estemos tranquilos, ni siquiera si hay fuerza pública presente, ¿verdad? Lo primero que le mencioné es el caso extremo donde pareciera ya territorio entregado al menos temporalmente hasta que venga un nuevo gobierno y se decida recuperar eso, sino que aquí en San Pedro, donde yo vivo, en cualquier parte, ya estamos expuestos a una bala perdida, a que quieran asesinar a alguien y nos toque estar en el lugar equivocado. Entonces no es que son ellos los otros los que se están matando, no, es que la realidad ya la vivimos todos. Hay niños, más de 400 casos de niños en 2 años han pasado por emergencias del Hospital Nacional de Niños, como con alguna herida o daño colateral por este tipo de conflictos entre bandas. Muchas mujeres también han terminado también heridas, y ni se diga que estamos perdiendo a nuestra población joven porque están metidos en el tráfico y muchos de ellos terminan ya sea en actividades de sicariato o como víctimas. Eso sencillamente es algo que no puede esperar decisiones, hay que tomarlas de inmediato. En eso el plan de la unidad es muy robusto y tiene cosas pues, que compartimos que son básicas que cualquier próximo presidente haría, como reforzar la fuerza pública, contratar más entrenar y contratar más oficiales, equiparlos mejor, usar tecnología, ¿verdad? Cámaras, etcétera. Todo ese tipo de cosas son muy importantes y hay que hacerlas, se harán. Pero en lo que se diferencia la propuesta de la unidad es en lo siguiente. Juan Carlos Hidalgo, como presidente del Partido Unidad, tiene una relación estrecha y forma parte de la Internacional Demócrata Cristiana, de la que forman parte, ¿verdad?, el Partido Popular Europeo y otros partidos como el Demócrata Cristiano de Alemania, Irlanda, en fin, varios partidos europeos, incluso de Estados Unidos y de otros países del mundo. Pero él ya avanzó negociaciones con varios eurodiputados para que firmemos un convenio en el que un destacamento de la Policía Europea venga a trabajar en conjunto con la Fuerza Pública costarricense en el puerto de Moín, que es de donde sale la mayor cantidad de cocaína que entra por el sur, viene de Colombia, y su destino, el gran mercado en este momento es Europa y también el Medio Oriente, pero a través de Europa. Y esta propuesta les gustó mucho a los europeos porque para ellos es más fácil tratar de estrangular el negocio en la fuente, que además es un puerto pequeñito, nuestro puerto de Moín, que tener que buscar a dónde llega a 10 megapuertos en Europa. Entonces, eso creemos que puede ser una medida muy efectiva, porque sabemos que el narcotráfico o el crimen organizado, lo que hay que hacer es estrangular sus cadenas logísticas y sus como fuentes de financiamiento y todo aquello que les dificulte trabajar. Entonces, eso con respecto a seguridad. En segundo lugar, diría que educación, pero como le decía antes, no es que sea menos importante, sino que sobre todo cuesta entender la prisa que hay que tener ahí. Y realmente esto es muy como contraintuitivo, porque en educación los tiempos son cortísimos. La
la ventana de tiempo que tiene un niño o un adolescente para aprender y para llegar a dominar ciertas habilidades y conocimientos es cortísima. Okay. Y sin embargo, los efectos de las políticas públicas educativas toman tiempo en asentarse. Okay. Entonces, cuando estamos en una crisis tan severa como la que tenemos en este momento, que viene arrastrando varios años de problemas estructurales, más el cierre de aulas tan prolongado durante la administración de Carlos Alvarado y el abandono y la negligencia que ha habido en esta administración, el recorte de recursos, etcétera, que ha profundizado muchísimo la crisis, salir de eso, revertir eso va a tomar varios años. Okay. Pero nos urge que los que están ahora en el sistema educativo, que no pueden esperar 10 años a que logremos hacer las reformas estructurales necesarias para una reparación como la que se requiere, pues hay que darles lo mejor que podamos mientras ellos todavía están en el sistema educativo. Entonces, claro, hay que hacer reformas de largo plazo y que implicarán reformas legales como cambiar la gobernanza, revisar la estructura de gobernanza, revisar del MEP, okay. Así es. Y de las juntas de educación. También hay que revisar el sistema de macroevaluación. Ojalá por medio de una ley crear una agencia con cierto grado de autonomía para que haya pruebas mucho más robustas, basadas en evidencia, con cierta independencia de las que hay ahora. También deberíamos reformar la composición y funciones del Consejo Superior de Educación. En cuanto a infraestructura, sabemos que hay una presa de más de 800 órdenes sanitarias que se vienen arrastrando desde hace por lo menos 10 años y que no se han solucionado en buena parte porque nuestro sistema de desarrollo de infraestructura es muy disfuncional y tenemos ahí que ser mucho más innovadores, y la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana consiste en que por un lado, que los fondos de pensiones ya maduros puedan invertir en la construcción y mantenimiento de infraestructura, como ocurre en otros países del mundo, que le da una agilidad y un financiamiento que tal vez el Estado, que claramente el Estado no tiene, sobre todo con los recortes que ha habido. Y en segundo lugar, recurrir más a las alianzas público-privadas, que también son mucho más ágiles que el que sea la DIE, la Dirección de Infraestructura Educativa, la que está a cargo de construcción y de dar mantenimiento, porque ese es el otro gran problema. Okay. No es solo que necesitemos infraestructura nueva, por decirle, tal vez más aulas en algunas escuelas o un gimnasio o cosas totalmente nuevas, sino también dar mantenimiento a aquello que está en funcionamiento para que no se llegue a deteriorar tanto. Y por último, hablando de lo inmediato, nosotros proponemos hacer una cruzada nacional de aprendizajes básicos y lectoescritura. ¿Y por qué cruzada nacional? Porque esta tarea no la saca sola el MEP. Está claro que no tiene la capacidad y que, como le decía, el tiempo apremia y necesitamos a toda la sociedad involucrada en esto. Entonces, nuestra propuesta incluye recurrir, por supuesto, a los gremios educativos, pero también a las universidades públicas y ojalá a las privadas. ¿Para qué? Para que los trabajos las horas de trabajo comunitario, universitario, se dediquen a dar mentorías y tutorías a chicos que están necesitando ese refuerzo en lectura, en lectoescritura y en aritmética básica. Recurrir a docentes pensionados, recurrir al sector privado, que tiene muchos profesionales que ellos normalmente, por medio de las figuras de responsabilidad social empresarial o de lo que ahora llaman más sostenibilidad, quieran entregar varias horas a la semana para ayudar a los chicos a ponerse al día. Ya el Estado de la Educación reportó que los estudiantes de noveno año están con la capacidad lectora de estudiantes de quinto grado. Eso, o sea, les limita por completo sus posibilidades a futuro de salir adelante, de movilidad social, de ingresar a la universidad, de tener empleos bien pagados, de estar incluso en un trabajo formal. Así que creemos que una cruzada de unos 2 años donde, no le mencioné, las iglesias, los medios de comunicación, la red de bibliotecas municipales y a nivel nacional, en fin, hay que convocar a todos los actores sociales que puedan participar dando apoyo para que quienes están en este momento en el sistema educativo salgan lo mejor posible, mientras vamos
arreglando a nivel estructural para los que siguen. Muy bien. ¿Y un tercer reto? Y un tercer reto, es dificilísimo escoger tres cuando está uno viendo el país en condiciones tan delicadas. Mire, yo diría que la caja, que salud pública, necesitamos de volver a poner a la caja a funcionar como debe ser, fortalecerla en todo sentido, en términos de su gobernanza, volverle a dar estabilidad, ha perdido estabilidad, tantos cambios en la presidencia ejecutiva, en la junta directiva, que se ven reflejados, por ejemplo, en este sistema ERP-SAP que pusieron, ¿verdad?, para llevar todo el manejo administrativo, que ha generado tantísimos problemas, porque ahí no hay un liderazgo claro que pueda planificar, que pueda ejecutar las cosas de una manera ordenada, como debe ser cuando uno pone a funcionar un software en la institución tan grande que es la caja. Si cuesta normalmente con esos software que funcionen en una empresa pequeña, y hay que hacer varias iteraciones y proyectos piloto, ir capacitando a la gente, mucho menos implementarla de una sola vez en una institución de ese tamaño. Las listas de espera, hay que trabajar en ver cómo se reducen desde la prevención, obviamente, y es muy importante el problema que hay de la carencia de especialistas, a lo que hay que entrarle, y hay que trabajar con el CENDEIS, con las universidades, con el Colegio de Médicos, para encontrar salidas rápidas a la solución de la falta de especialistas. Pero también tenemos que volver la mirada con más fuerza a la medicina preventiva, desde los ATAPs y los EVAIS, que es esa primera línea, ¿verdad?, para atender a la población, para que las cosas no se compliquen y no requieran llegar ya a nivel de especialistas. Agilizar, bueno, hay que resolver lo de la deuda del Estado con la caja, hay que hacer obviamente un estudio actuarial que nos dé un número lo más exacto posible y entablar una negociación para ver cómo vamos logrando eso. Pero bueno, para mí no, y para el plan de gobierno pues no se agota ahí, ¿verdad? Hay que generar empleo, hay que generar un ambiente de negocios, un clima de negocios que genere mucho más dinamismo. El lema de la campaña es emparejar la cancha. Y eso lo que quiere decir es que estamos conscientes de que el régimen definitivo, que es pues la parte de la economía donde están todas las pequeñas y medianas empresas que suelen pertenecer a capital costarricense, que no están insertadas en el régimen especial de zonas francas, que tienen una serie de facilidades, pues ese régimen definitivo, en él están el 85% de las empresas del país, ahí está la mayor cantidad de la fuerza laboral costarricense, y la verdad es que están en condiciones en desventaja con respecto al régimen especial, pero además, aun si no lo comparamos con el régimen especial, hay demasiadas dificultades en este país para emprender, para trabajar, para sacar adelante una empresa, para ser un trabajador independiente. Y bueno, queremos emparejar la cancha como abriendo una ventanilla única parecida a la ventanilla única de inversión que tiene el régimen especial, donde en una sola ventanilla uno puede resolver todos los trámites necesarios para pedir un permiso de construcción, para crear una empresa, para conseguir todo lo que se requiere para sacar adelante un negocio. Eso por un lado. Por el otro, vamos a pasar, es el primer proyecto de ley que don Juan Carlos quiere enviar a la Asamblea para eliminar los impuestos al salario. En Costa Rica los salarios están compuestos de una carga social que va, una parte, el 19.5% va a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las pensiones. Eso no se tocaría jamás, ¿verdad? Es absolutamente sagrado. Pero hay otra parte que se le llaman rubros parafiscales, que es lo que va al INA, al Banco Popular, a Limas, y se me escapa algún otro en este momento. Esos rubros no es que los vamos a eliminar,
se puede revisar. El INA en este momento tiene $350 millones subutilizados, entonces podemos revisar si hay que seguirle dando plata o si se puede bajar un poco ese porcentaje. Lo mismo el Banco Popular, perdón, que también es un banco ya muy sólido que probablemente no necesite ese subsidio. Pero independientemente de si eso se cambia o no, lo que sí haríamos es sacarlo de que sea una carga al salario y pasarlo al rubro de impuestos. Y sí, hay que hacer una reforma fiscal para que se acomode eso dentro de los impuestos del resto de impuestos regulares que se pagan. Eso implicará, pues sí, una conversación nacional que sea importante tener, pero son recomendaciones incluso de la OCDE y estamos seguros porque Costa Rica tiene una de las cargas sociales para fiscales más pesadas, no solo de la OCDE, sino de América Latina. Y no se puede seguir así, eso hay que revisarlo, porque la idea además es que al bajar esas cargas sociales, la base de cotizantes a la caja sea mucho mayor, porque sea un incentivo para formalizarse, ya sea si usted tiene una empresa y quiere contratar más gente, o si tiene una empresita y tiene gente contratada en negro, que ya no lo haga así, sino que los formalice, o si usted es un trabajador independiente. En este momento las catas que pagan los trabajadores independientes son el doble de las que pagan los asalariados. Eso también hay que revisarlo porque cada vez más hay trabajadores independientes. La nueva forma de trabajar va hacia eso, va hacia más personas autoempleadas, que no le puedo decir cuál va a ser la proporción, pero sí está creciendo mucho la proporción de personas autoempleadas. Entonces hay que facilitar. Hay que proteger el régimen de trabajo independiente. Claro, y que estén en la formalidad, porque eso es un ganar-ganar para todo el mundo. Entonces, bueno, por ahí va la cosa: desarrollo económico, clima de negocios, fomento de un desarrollo parejo para toda la población y para todo el territorio y para toda la población. Muy bien. Usted hizo un énfasis importante en educación. ¿Cómo ve concretamente el tema de promover o facilitar la educación desde la casa, lo que se llama el homeschooling? Bueno, yo no soy especialmente partidaria del homeschooling. Okay. Yo creo que cuando un chico va a la escuela, recibe una serie de beneficios que van más allá de la formación académica. Recibe la parte social, de socialización, que me parece importantísima para el desarrollo integral como personas. Me parece además que la escuela, sobre todo la escuela pública, es la puerta de conexión de nuestra población infantil y juvenil con el sistema de bienestar del Estado. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en primer grado, me parece que en cuarto grado también, se hace un tamizaje de salud. Los EBAID van a las escuelas y hacen una revisión completa del estado de salud, nutrición, oído, vista, vacunas, toda una serie se le llama un tamizaje, que ve como 20 rubros. Y eso nos garantiza que los niños no dependan de que sus mamás o papás los lleven a hacer esas revisiones, sino que de una vez el Estado las hace en la escuela. En segundo lugar, las maestras son siempre aquel ojo, ¿verdad?, que puede darse cuenta de si el niño recibe algún tipo de maltrato en el hogar, si tiene problemas de desarrollo o de aprendizaje, si tiene problemas de nutrición, ¿verdad? No, más allá del tamizaje, la maestra se puede dar cuenta si el niño no está bien alimentado, si no está durmiendo bien. Luego está el factor de los comedores escolares. En muchas de nuestras escuelas públicas, gracias a la buena visión, iba a decir gracias a Dios, pero también es gracias a la buena visión de quienes Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Exacto, a quienes han desarrollado las políticas públicas en otros momentos de nuestra historia, de tener los comedores estudiantiles abiertos, y sabemos que en muchos casos, para la población más vulnerable del país, esa puede ser su única comida completa en el día. Y por otra parte está, bueno, algunas escuelas tienen facilidades deportivas, y todo eso pues es muy importante para el desarrollo integral de los estudiantes. Así que no soy partidaria
Puede ser que en algunos casos particulares, como atletas de alto desempeño, pueda convenir, pero en principio yo creo que lo ideal es que asistan a un centro educativo. Ok. Si yo fuese director de un colegio privado especialmente, yo le pondría mucha atención a la cuestión demográfica en Costa Rica. El último reporte habla de 1.14, una tasa de fecundidad de 1.14 niños por mujer. Estamos al ritmo de Italia, de España, y los demógrafos hablan de que debe ser de 2.1 por mujer, ¿verdad? Para que se mantenga la población estable en el tiempo. ¿Cómo lo ve usted, este problema? Sí, mire. Y perdón, y usted viene de una familia numerosa, ¿no es cierto? Usted dijo que eran yo tengo 4 hermanos. Hijos, sí. Bueno, en casa éramos solo mi hermano y yo, pero nosotros tenemos 4 hijos, sí. Sí, bueno. Sí, yo creo que, bueno, es una tendencia mundial y no es solo un problema de Costa Rica, y de hecho es interesante porque muchos países, sobre todo europeos, han ensayado con políticas para promover una mayor tasa de fecundidad, y casi ninguna ha demostrado ser verdaderamente efectiva. Así que sobre todo las que implican transferencias a las familias para que decidan tener más hijos, yo creo que por ahí no va la cosa. Okay. Creo que va más por sistemas de cuidado, por horarios flexibles de trabajo, por más apoyo para que digamos, los papás, las familias, sientan que sin un recargo, o sea, que pueden tener familias por lo menos de 2 hijos sin que eso implique un sacrificio desmedido para alguna de los 2 miembros de la familia cuando es una familia tradicional. También tenemos que hay muchas mujeres jefas de hogar que a veces sí tienen más hijos, pero que no tienen el apoyo de una pareja, y eso también, pues de ahí obviamente desincentiva la tasa de fecundidad. Claro. Y demanda mucho más apoyo del Estado con sistemas de cuidado. Creo que tenemos como sistema educativo, por supuesto que hay que ponerle atención a eso. Y bueno, independientemente de lo que significa eso para pensiones, de lo que significa para que los adultos mayores del futuro vayan a tener suficientes miembros de su familia que los puedan atender, ya todo eso es un problema que hay que abordar, pero estamos hablando en este momento del sistema educativo. Claro. Entonces, como sistema educativo lo podemos ver como una oportunidad para mejorar en un montón de cosas que en este momento están fallando. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes por docente, por grupo. Hay docentes que están atendiendo entre 35 y 40 estudiantes. Si las nuevas generaciones o cohortes que van para arriba vienen en menor número, pues entonces dividamos en grupos más pequeños para que la atención del docente sea mucho mejor, con grupos de 20, de 25 y no de 40 o de 35. Por otro lado está la infraestructura. Podríamos aprovechar que tenemos infraestructura para grupos más grandes para utilizar esas aulas para otras cosas, tratar de dar el currículo completo, que es parte del gran problema que tenemos, que solo me parece el 9% de los centros educativos reciben el currículo completo. Si tenemos una cantidad de docentes contratados, pero menos estudiantes, pues pongámoslos a trabajar más horas. En este momento hay chicos yendo a clases solo 3 horas al día. ¿Cómo se va a cubrir el currículo completo? Estamos sacrificando cosas fundamentales como educación cívica, como deporte, como destrezas para la vida y otras, ¿verdad? Y más horas en otras materias que pueden fortalecer las destrezas adquiridas en el cuadro básico de español, ciencias, matemática, estudios sociales. También podemos refundir algunos centros educativos y aprovechar para crear instalaciones deportivas o instalaciones donde puedan recibir música, arte. En fin, hay que saber aprovechar lo que llega, mientras por otro lado vemos a ver cómo se puede compensar para otros efectos el hecho de que vayamos con la pirámide poblacional ya pues claro, invertida prácticamente. Sí.
Muy bien, en materia de inteligencia artificial, que también tiene muchas ramificaciones, bueno, en muchos ámbitos, nos preocupa empleo y educación, ¿no? ¿Debe legislar? Bueno, la primera más bien sería preguntarle, ¿usted sí se considera tecnoescéptica o tecnooptimista? Y lo otro es, ¿qué propondría usted o qué cree que usted que debería hacer la próxima Asamblea Legislativa en materia de inteligencia artificial? No sé si soy escéptica u optimista o si soy medio neutral. Okay. Lo que creo es que ahí está la tecnología, hay que lidiar con ella. Creo que representa en algunos sentidos amenazas grandes. Okay. Creo que la inteligencia artificial mal utilizada efectivamente encierra riesgos enormes. Okay. No solo para por ejemplo, porque pueda desplazar a una masa grande de personas de sus empleos, no solo porque en educación podría incluso reducir la capacidad cognitiva de los estudiantes si no se les ayuda a aprovecharla, pero potenciando sus propias habilidades y no más bien recostándose por completo y dejando de utilizar sus propias capacidades. Es decir, haciendo plagio. Exacto, haciendo plagio, así. O sea, básicamente es que imagínese que ahora uno podría hasta no aprender a leer, porque con solo hablarle, o no aprender, vamos a ver, no aprender a leer del todo es difícil, pero uno puede tener una capacidad lectora, como decíamos antes, estando en 9º año, como un chico de 5º grado, porque usted le puede pedir verbalmente a la inteligencia artificial que redacte un texto. Y le puede pedir a la misma inteligencia artificial que lo revise, que lo cambie, ¿verdad? Entonces, creo que representa un tipo de amenaza si no hay un acompañamiento inteligente, bien preparado, para que, como le digo, sea un complemento, pero que no se convierta en una muleta, ¿verdad? Que debilite el músculo cerebral de los estudiantes. Pero también creo que puede ser una amenaza existencial, por supuesto. ¿Sí? Creo que me lo decía una muchacha experta en tecnología, que la inteligencia artificial tiene un potencial destructivo tan grande como el de la energía nuclear. Okay. Y bueno, yo no tengo las condiciones, la preparación para decir si esa analogía es o no, pues, correcta, aceptada, pero no es la única la única persona que ha, digamos, hecho advertencias sobre los riesgos del uso de la inteligencia artificial que podría acabar con la humanidad. Entonces, claro que hay que legislar. Y no creo que nos convenga legislar aislados como Costa Rica sola legislando sobre inteligencia artificial. La conversación en eso tiene que ser mundial, ¿verdad? Los grandes cambios no están ocurriendo aquí, no es aquí donde estamos generando todo ese avance tecnológico, ¿verdad? Y empezó en Estados Unidos, pero China ya está superando la capacidad tecnológica de los Estados Unidos y Europa, que ha sido la más cautelosa y la más avanzada en términos de legislación, pues nos puede ilustrar mucho, guiar mucho sobre por dónde debemos regular o empezar a ver cómo se maneja eso. ¿Le parece si hablamos un poco de geopolítica y ya que estamos hablando también de estas realidades internacionales? Hace algunos años la administración Arias Sánchez devolvió la embajada de Costa Rica en Israel a Tel Aviv. La saca de Jerusalén y la lleva a Tel Aviv. ¿Qué le parece esa medida? Pues en su momento fue muy polémica. Ya está ahí. No soy experta en temas de política exterior. Realmente no sabría. Tampoco estaría de acuerdo en moverla de vuelta, digamos, como por ejemplo ha sucedido con otras administraciones. Por ejemplo, María Corina Machado, digamos, le escribió al primer ministro Netanyahu, le dijo, mire, si ustedes nos ayudan en nuestro país, prometo devolver la embajada de Venezuela a Jerusalén. Es decir, no lo tocaría, ¿o sí? No, yo no
no voy a ser la ministra de Relaciones Exteriores, no es una decisión que me toque a mí, no voy a ser la presidenta del país, pero creo que yo no veo necesidad de sacudir otra vez el panal. Y en ese sentido, ¿cómo valora usted, si quisiera compartirnos su perspectiva sobre el... ¿verdad? Porque también yo creo que, y de hecho de los candidatos que han venido por acá nos dicen, bueno, pues que no es un tema de la Asamblea Legislativa. Sí, pero digamos, el PUSC es un partido con vocación de gobierno, ¿verdad? Es decir, es un tema de país, ¿verdad? Entonces, totalmente. Preguntarle con toda confianza sobre cómo valora usted el conflicto en Palestina. A mí me parece una tragedia. A mí me parece, bueno, una tragedia doble, por supuesto. Los actos terroristas del 7 de octubre del 2000, ya fue 23, ¿verdad? Fueron algo espantoso, imperdonable, horroroso. Pero creo que la respuesta ha sido desproporcionada y es una tragedia. Y no entiendo cómo el mundo ha permitido por 2 años que eso continúe. Y puedo entender que quienes están involucrados directamente en cualquiera de los 2 bandos sientan que están en lo correcto. Yo, desde afuera, también es muy fácil juzgar, pero creo que eso se debió detener hace mucho tiempo y que ha sido absolutamente desproporcionado y que se debe hacer algo urgente para detenerlo. Claro. Muy, muy bien. Doña Abril, y bueno, mientras hablamos, Estados Unidos ha cerrado el espacio aéreo venezolano de manera unilateral, ¿verdad? No ha habido organismo internacional que respalde tal medida. Está el portaaviones Gerald Ford, ahí pues también en aguas internacionales, 15,000 soldados al parecer, hay por allá. Y hay negociaciones digamos, entre Estados Unidos y Venezuela sobre el futuro del país, ¿no? Esto nos recuerda intervenciones añejas, ¿verdad? Como la de Panamá de 1989. Bueno, ¿cuál es su posición sobre esto? Mire, lo primero es un deseo enorme de que vuelva la democracia a Venezuela y de que el pueblo venezolano pueda volver a vivir en paz y en condiciones de respeto a sus libertades y a sus derechos humanos. Y lo ideal sería que Venezuela por sí misma retome el camino de la democracia. Yo creo y espero que estas medidas, que nunca son ideales y que pueden ser cuestionables desde el derecho internacional, sirvan únicamente como una advertencia, ¿verdad? Para que Maduro entienda que ya su tiempo se agotó y que decida finalmente salir de ahí. Ojalá otras naciones aliadas a él lo inviten a que se vaya a retirar ahí con su gente para que no haya derramamiento de sangre. Ya el pueblo venezolano ha sufrido muchísimo y bueno, el presidente Trump ofreció al principio cuando inició su mandato que él no iniciaría ninguna guerra y que él podía resolver cualquier conflicto solo hablando. Yo pensaría que si quiere cumplir su palabra, esto realmente deben ser, calculo que son medidas muy bien pensadas, con consecuencias también ya calibradas y que no está pensando en una invasión. Eso es lo que yo esperaría y desearía. Claro. Muy bien. Finalmente, en esta materia, ¿cómo debería ser nuestra relación con Estados Unidos, con China, que no necesariamente a Estados Unidos le gustan todas las relaciones de los países del área con China, y con Rusia? Digamos que son las 3 grandes potencias, unas más que otras, pero en este mundo multipolar, podríamos llamar, ¿verdad? Sí, mire, yo creo que Costa Rica tiene una vocación democrática muy fuerte. Hemos sido faro mundial de la democracia y eso hay que sostenerlo, pero eso no implica que como país pequeño que somos nos podemos desconectar de naciones que no son democráticas o que no funcionan con los mismos principios que nosotros. Así que yo creo que en algunos conflictos será muy fácil saber de qué lado está uno, de qué lado estaría Costa Rica, pero en términos de relaciones comerciales y de relaciones diplomáticas normales, creo que es importante
tener buenas relaciones con todas las potencias mundiales en lo posible. Ok. Finalmente, doña Abril, en materia de democracia costarricense, podríamos decir, ¿cómo ve usted el papel de la Contraloría en este último cuatrienio? Mire, la Contraloría es un órgano muy importante de la administración pública costarricense. Es un órgano que ejerce controles que son fundamentales y que ayudan a que nuestros recursos públicos Perdón un segundo. No se preocupe. Nuestros recursos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente. Pero yo sí creo, y está en nuestro plan de gobierno, que se le deben hacer algunas reformas para que la mayoría de los controles, no todos, pero la mayoría de los controles pasen de ser ex ante a ser ex post. Okay. Y bueno, la ley no está redactada, no le puedo dar los detalles aquí de letra pequeña, pero sí puedo comentarle que eso no es para aflojar controles, sino para pasárselos a las auditorías internas de los diferentes entes públicos que necesiten hacer una licitación, participar, crear un cartel, hacer algún tipo de contratación, y que aquello que llegue a la Contraloría sea solamente lo que sea ya mucho más importante y si no, todo lo demás tendría controles ex post. Por otro lado, también hemos pensado en una especie de como certificación de ciertas entidades que realizan contratos con cierta regularidad, que han demostrado un récord, digamos, de excelencia y de transparencia en sus contrataciones, que se les pueda dar una especie de vía más rápida, pero siempre con un control posterior de la Asamblea. Este tipo de cosas se están valorando para que mejoremos la labor de la función o la operatividad de la eficacia de la Contraloría. Pero si usted me pregunta por los 4 años, por estos 4 años. Que han sido particularmente polémicos en esta relación. Exacto, por eso quiero volver a su pregunta concreta. Creo que a veces uno siente que la jerarquía de la Contraloría quisiera cogobernar un poquito y es un poco incómodo, pero en esta coyuntura en particular me he sentido muy contenta de que esté la Contraloría ahí con esa fortaleza, porque desde el Ejecutivo siento que están queriendo minimizar o incluso borrar los pesos y contrapesos que tiene una democracia. Y la Contraloría ha estado ahí a la altura del desafío. Okay. Yo recuerdo que usted hizo campaña a nivel de la sociedad civil por las listas, por la elección de diputados en listas abiertas. ¿Cómo va esa gestión? ¿Va a ser prioridad suya, digamos? Vean, en realidad no es por listas abiertas, es por adoptar un sistema mixto proporcional, así se llama, sistema mixto proporcional. Sí, con la Asociación Poder Ciudadano Costa Rica, que soy una de sus cofundadoras, iniciamos con un estudio profundo de los sistemas electorales y del sistema costarricense, a raíz de que sentíamos que había una especie de crisis de representación política y una lejanía o desconexión entre las personas que llegan a la Asamblea Legislativa y el pueblo. Y dimos entonces en ese estudio comparado, ¿verdad?, de sistemas electorales con el sistema que usan Alemania, Nueva Zelanda y otros países, pero esos son como nuestros 2 parámetros importantes. Y consiste en combinar las bondades del sistema proporcional, como el que tenemos en Costa Rica, de listas cerradas partidarias, donde usted como votante le dan una papeleta para votar por una lista. Entonces lo que usted ve es una bandera. Usted no ve que Abril Gortí-Enco va en el primer lugar. Si usted no es una persona que hace un esfuerzo extra por informarse, en realidad no sabe quiénes ocupan esa lista de la bandera, ¿verdad?, de la casilla de la bandera. Ese es el sistema proporcional que tenemos. Y existen los sistemas mayoritarios como el de Estados Unidos o el de Inglaterra, donde la gente vota efectivamente por lo que se llama listas abiertas, pero que en realidad no son listas, son candidatos, candidaturas unipersonales que van por distritos electorales mucho más pequeños. Y eso tiene una gran ventaja,
que es precisamente generar una cercanía, una conexión mucho más fuerte entre la persona diputada y lo que se llama su electorado. Entonces, eso genera esa lazo de representatividad fuerte, pero genera una gran desproporcionalidad y tiende a sacar del escenario a los partidos pequeños. Y ese es el gran problema, por eso los países que tienen ese sistema suelen ser bipartidistas, porque es difícil que un tercer, cuarto, quinto actor, aunque reciba una cantidad de votos significativa, logre traducirlo en cantidad de curules. Y el sistema mixto proporcional lo que hace es combinar esos dos. Y eso es lo que promovíamos, que el Congreso estuviera conformado una mitad de curules por lista nacional partidaria, que funciona casi igual que las actuales, pero en vez de provinciales son nacionales, y que la otra mitad fueran diputados electos en distritos electorales más pequeños, no la provincia entera, para que generaran ese vínculo más cercano, porque eso, de acuerdo a los estudios en ciencias políticas que se han hecho en el mundo, demuestran que cuando los diputados tienen esa representación más concreta, más demarcada, suelen ser agentes de cambio, agentes de desarrollo de sus regiones mucho más efectivos de lo que son cuando es algo mucho más etéreo o ambiguo, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos en la Asamblea, por ejemplo, varios diputados de diferentes partidos que representan una misma zona, un mismo cantón, y en cambio hay un montón de cantones o subrepresentados o que nunca incluso han estado representados en la Asamblea. Entonces ese sistema sería ideal. En este momento, con prioridades tan apremiantes como las que comentamos al principio, claro, con seguridad, educación y salud tan deterioradas, si bien creo que un cambio en el sistema electoral puede incluso ayudar a que haya política pública más oportuna, más eficiente, más rápida, más de largo plazo, etcétera, porque el cambio del sistema no es solo cómo se traduce el día de la votación en sí, sino los efectos que tendría en eficiencia, transparencia, etcétera, del desempeño de la Asamblea, y creo que tendría un gran impacto. No me parece urgente en este momento. Creo que hay que resolver lo que decíamos que es apremiante, pero sí sigo creyendo en que hay que hacer esa reforma, y no es la única, hay que hacer varias otras reformas electorales. Creo en la carrera parlamentaria, creo en la reforma del quórum para sesionar, para acabar con el filibusterismo y para igual darle como desentrabamiento a la Asamblea. Hay una reforma ya caminando en la Asamblea que impulsamos tanto la Asociación Poder Ciudadano como el Tribunal Supremo de Elecciones y el diputado Carlos Felipe García del Partido Unidad, para también fortalecer el sistema de partidos políticos que está muy fragmentado, se volvió inestable, la dinámica política se volvió muy impredecible y eso no es conveniente para ningún sistema político. Entonces este proyecto tiende a darle robustez al sistema político, elevando la cantidad de firmas que se requieren para crear un partido, creando más causales para desinscribir partidos que tienen, por ejemplo, dos o más elecciones sin participar, o que sacan menos votos de los que se requieren para inscribir un partido. Para empezar, nosotros tenemos una cantidad de firmas puesta en números unitarios y debería ser en porcentuales. Entonces también vamos a cambiar eso para que en vez de que sea una cantidad específica de 3,000 personas para inscribir un partido, sea un porcentaje de 0.5% del electorado inscrito. Ok, muy bien. Una última consulta, doña Uri, porque bueno, ya nos ha ganado el tiempo, pero ¿qué papel ves a uno feliz y ni cuenta sea? ¿Qué papel juega el socialcristianismo en el Partido Unidad? Bueno, mire, qué linda pregunta, se la agradezco mucho, porque en estos tiempos de partidos descafeinados, ¿verdad? Sin
sin ideología y sin un norte específico, donde no hay una visión programática que sea compartida por toda la estructura y por todas las personas que se postulan a cargos de elección popular con ciertos partidos, la unidad en eso es muy congruente. Nosotros nos guiamos por la Carta Social Cristiana, obviamente basada en los principios de la doctrina social de la Iglesia, y acabamos de volver a fundar el Instituto de Formación, que funcionó por muchísimos años en el Partido Unidad, y bueno, hubo su momento de crisis partidaria a principios de este siglo, pero ya nos hemos recompuesto otra vez. Bueno, hay además, como le decía al principio cuando le hablaba de la presidencia de don Juan Carlos dentro del partido, que se renovaron estructuras, se trajo mucha gente nueva y volvió mucha de la gente que se había enfriado, se había alejado, que tiene la particularidad además de llevar ese social cristianismo, ¿verdad? Esa ideología con verdadera convicción. Entonces el instituto se está reconstruyendo, lo va a dirigir doña Astrid Fischel, y la idea es volver a impartir formación en la doctrina social cristiana y en otras áreas, como puede ser destrezas para que quienes entran en política tengan habilidad de negociación, liderazgo, trabajo en equipo, otra serie de cosas que se requieren para hacerlo bien. Así que yo creo que somos de los pocos partidos que podemos decir que tenemos ideología, que hay congruencia en la dirigencia y en la estructura, y que tenemos una visión programática clara. Muy bien. Un último mensaje, doña Abril, tal vez decirle a los amigos que nos han seguido tan amablemente dónde pueden localizarla, cómo pueden encontrar más información de usted, ponerse en contacto, con toda confianza. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Abril Gordienco López y soy candidata en el primer lugar por San José con el Partido Unidad Social Cristiana. Me encantaría recibir opiniones y preguntas de ustedes en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Abril Gordienco López en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok, y también en LinkedIn. En realidad estoy, creo que casi en todas las redes sociales, y les agradecería si me siguen para que pues conozcan mi pensamiento y también el pensamiento del candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, y que me hagan llegar sus consultas y sus opiniones. Y también no puedo cerrar sin pedirles humildemente el voto. Yo llevo a Costa Rica en el corazón, todo lo que hago lo hago con gran compromiso y entrega, y no será la excepción cuando llegue a la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, señor Abril, muy gentil. Ya saben, amigos, seguimos en esta campaña para llevarles a ustedes un voto más informado, votando por los valores. Muchas gracias.